La cartomante previó el futuro de esta pareja, y el final fue de terror. Era una tarde oscura y nublada cuando Clara decidió explorar la vieja casa abandonada de su abuela. Los rumores hablaban de un pasado inquietante, pero su curiosidad pudo más que el miedo. Al cruzar la puerta chirriante, una ola de polvo la envolvió. Las sombras danzaban en las paredes, y el silencio era tan pesado que podía escuchar su propio corazón latiendo. A medida que recorría las habitaciones, su mirada se posó en una caja de madera. Al abrirla, encontró un diario desgastado. Sus páginas amarillentas estaban llenas de la caligrafía descifrada de su abuela, llenas de secretos olvidados. El arte es un espejo del alma, decía una de las entradas, pero pronto las palabras se tornaron en relatos oscuros. Su abuela hablaba de un artista local, un tal Lucas, conocido no solo por su genialidad, sino también por sus demonios. Al leer sobre él, Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¡Lucas! Las palabras parecían retumbar en su mente, resonando un eco inquietante que la hacía sentir inquieta e insegura sobre su propio talento artístico. Mientras leía, imaginó cómo sería conocer a Lucas, cómo se vería un hombre que había jugado con las sombras de la locura y la creatividad. ¿Sería él la clave para desbloquear su propio potencial? La presión de tener éxito pesaba sobre sus hombros como una roca, y los miedos acerca de su arte la atormentaban. Clara se detuvo. Sus manos temblaban. Tenía que conocerlo. Tenía que entender ese oscuro legado que parecía aplastarla. Decidida, se dirigió al bar donde Lucas solía pasar sus noches. La atmósfera dentro era espesa, llena de murmullos y risas nerviosas. La música sonaba a lo lejos, pero Clara no podía concentrarse. La figura de Lucas, rodeada de admiradores, era un enigma. Se le veía distante, atrapado en un torbellino de pensamientos, a pesar de la multitud que lo rodeaba. Clara sin cómo podía ella, una simple artista insegura, acercarse a alguien tan atormentado y genial. Cuando finalmente se le acercó, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Sus ojos se encontraron. Los ojos de él eran un océano oscuro, llenos de tormentas y secretos. La conversación comenzó torpemente, pero a medida que Clara compartía sus sueños, sus miedos brotaron como un manantial. De pronto, Lucas se tensó. La alegría se esfumó y un vacío llenó la habitación. Clara supo que había tocado un tema prohibido. El aire se volvió denso y el murmullo de la gente se desvaneció. Había algo más, algo que Clara todavía no comprendía del todo. Antes de que pudiera preguntar, Lucas la miró fijamente y su voz tembló. Hay verdades que es mejor no descubrir. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisada rápida al botón rojo ahí abajo para asegurar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deje ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire se volvió un hielo cortante.
como si una tormenta interna se hubieran desatado en el corazón del bar. Los ojos de Lucas, profundamente oscuros, parecían deslizarse hacia algo distante, como si una sombra lo envolviera. «Hay verdades que es mejor no descubrir», repitió, su voz temblando más con cada palabra. Clara sintió su pulsear más fuerte. La conversación se tornó pesada. La gente a su alrededor parecía desvanecerse. Cada voz un eco distante. ¿Qué verdad escondía Lucas? ¿Qué oscuridad marcaba su destino? Antes que pudiera preguntar, él se inclinó hacia ella y susurros salieron de sus labios, como si le revelara un secreto de vida o muerte. Tu abuela sabía más de lo que crees. Ella fue parte de esto, Clara. La declaración la golpeó como un puñetazo. Un torrente de dudas atravesó su mente. ¿De qué hablas?, tartamudeó, sintiendo cómo su estómago se retorcía. Lucas, sin dejar de mirarla, hizo una pausa, como si buscara una forma correcta de decirlo. En ese instante, un grito desgarrador atravesó la música y los murmullos. La puerta del bar se estrelló contra la pared y antes de que pudiera reaccionar, un hombre irrumpió en la habitación. Su cara estaba pálida, desencajada, como si hubiera visto un fantasma. «Lucas, tienes que salir de aquí. ¡Viene por ti!», gritó, con el pánico reflejado en sus ojos. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era este hombre? La multitud se quedó en silencio, mirándolo con curiosidad y miedo. Lucas, que hasta entonces parecía distante, se volvió de repente totalmente alerta. Con un movimiento rápido, se puso de pie, dejando a Clara aturdida. «No puede ser. No esta vez», murmuró, y se dirigió hacia la salida. Clara no entendía nada. Su mente se llenaba de confusión. En ese momento, mientras Lucas atravesaba la puerta, el ruido de un estruendo hizo vibrar el suelo. La luz parpadeó y cuando volvió a estabilizarse, un brillo tenebroso llenó el ambiente, inundando el lugar con un color rojo intenso. Sin ninguna advertencia, la atmósfera cambió. La gente comenzó a murmurar, ojos grandes como platos, y Clara se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza. Cuando la luz se desvaneció, vio como un destello oscuro se materializaba entre la multitud. Se movía con una gracia perturbadora, como si Sara, una figura grotesca, hubiera tenido vida propia. Lucas se giró en la puerta y su rostro se tornó de desesperación. «¡Clara, no mires!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Clara, atrapada en una mezcla de terror y fascinación, vio cómo la figura oscura se acercaba. Su existencia era pura angustia. El terror se apoderó del bar. Gritos resonaron. Los cuerpos comenzaron a moverse en una marea caótica. Clara sintió una presión asfixiante. La multitud intentaba escapar, pero no podía apartar la vista. Todo a su alrededor se desmoronaba. Entonces la figura se detuvo justo frente a ella. Clara pudo ver con horror que era el reflejo de su propio miedo, un abismo oscuro que trataba de atraparla. Fue en ese preciso momento cuando Lucas volvió a ella. «Eres parte de esto, Clara», dijo sudando y con la voz entrecortada. «La conexión, tu abuela. Ella permitió que todo comenzara. Tú debes elegir». El tiempo se detuvo. Clara sintió su mundo girar. Su mente se llenó de posibilidades y su corazón de decisiones imposibles. ¿Qué elección podía hacer? ¿Qué verdad le aguardaba? Sin respuesta, un rugido meciéndose entre lo desconocido resonó en el bar y la figura oscura avanzó, lenta pero segura, como un depredador acechando a su presa. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, dejando todo en un caos helado. «¡Clara!»,
La voz de Lucas se perdía entre la confusión. Ella sabía que en ese instante debía decidir, y la presión en su pecho la asfixiaba. Su mente luchaba. El dilema era abrumador. Quedarse y enfrentar la verdad aterradora o escapar y dejar todo atrás. Antes de que pudiera tomar una decisión, un grito terrible rasgó el aire, y Clara se dio cuenta de que el destino de ambos pendía de un hilo. El tiempo se detuvo. Clara sintió su mundo girar. Su mente se llenó de posibilidades y su corazón de decisiones imposibles. ¿Qué elección podía ser? ¿Quedarse y enfrentar la verdad aterradora? ¿O escapar y dejar todo atrás? Clara. La voz de Lucas resonó. Su desesperación vibraba en el aire. Ella sabía que en ese instante debía decidir. La figura oscura avanzaba, lenta pero segura, como un depredador acechando a su presa. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El rugido de lo desconocido estaba tan cerca. Y de repente, un estruendo. La pared del fondo estalló en un caos de luz y escombros. Clara se cubrió la cara, sintiendo el polvo y la arena bañarle el rostro. Cuando la luz se disipó, un espectáculo inimaginable se desplegó ante sus ojos. No era un hombre común quien había irrumpido en el bar, sino una figura conocida, la abuela de Clara. Su imagen envuelta en un halo sobrenatural brillaba con un brillo escalofriante, como si estuviera hecha de la misma energía que llenaba la habitación. ¡Abuela!, gritó Clara. Sus palabras salieron acompañadas de incredulidad y horror. Lo que había considerado un recuerdo lejano en su mente se había hecho carne y hueso en medio de ese caos. Su abuela miró a Lucas, entonces a Clara, y las palabras que salieron de su boca resonaron como un trueno. Clara, tienes que saber la verdad. Todo ha sido parte de un plan. La voz de su abuela sonaba fuerte, pero sus ojos estaban llenos de dolor. ¿Plan? ¿Qué plan?, preguntó Clara, sintiendo que el aire se le escapaba. ¿Por qué estás aquí? ¡Estás muerta! Tu madre no debía estar contigo, continuó la abuela, ignorando la conmoción de Clara. Yo hice un trato. Lo hice por amor. Pero ahora no hay regreso. Lucas tiene que enfrentar su destino, y tú eres parte de él. La conexión entre nuestras almas es más profunda de lo que imaginas. La figura oscura se detuvo en su avance, como si entendiera cada palabra. Clara sintió que su realidad se desmoronaba. Todos esos momentos oscuros que había ignorado, cada destello de locura en su familia, ahora hacían sentido. Es un ciclo. Todo es un ciclo. Gritó Lucas, capturando la atención de ambos. Y entonces un nuevo grito desgarrador. Clara se volvió hacia Lucas, solo para verlo caer al suelo. Un estallido de sangre brotó de su pecho. El tiempo se detuvo de nuevo. Lucas, el artista que había explorado los límites de la locura y la creatividad, estaba ahora en el suelo, luchando por respirar. Los ojos de Clara se abrieron como platos. La realidad era una tormenta oscura. ¿Qué has hecho?, chilló Clara, corriendo hacia él. Mientras llegaba, su abuela apareció a su lado, su rostro ahora una máscara de angustia. Lo que tenía que hacerse, replicó, impasible. Es el precio por saber la verdad. El horror se apoderó del bar. Miradas de shock, gritos que estallaron y se ahogaron en confusión. Lucas miró a Clara con súplica, y una lágrima oscura resbaló por su mejilla. Tú serás la próxima. En este ciclo lo verás. Y en un instante, todo se oscureció. La habitación se volvió una vorágine de sombras.
Los cuerpos parecían desvanecerse mientras la figura oscura resurgía como si hubiese robado la vida misma del lugar. Los murmullos se convirtieron en un coro de terror. Clara, ahora, atrapada entre la luz de la verdad de su abuela y la inminente oscuridad de Lucas, entendió que su vida estaba en juego. Todo su ser temblaba. Su corazón palpitaba con fuerza. ¿Qué elección podría hacer ahora? El ciclo no se había terminado y una nueva verdad estaba a punto de revelarse. El tiempo se detuvo. Clara sintió su mundo girar. Su mente se llenó de posibilidades y su corazón de decisiones imposibles. ¿Qué elección podía hacer? ¿Quedarse y enfrentar la verdad aterradora? ¿O escapar y dejar todo atrás? ¡Parara! La voz de Lucas resonó. Su desesperación vibraba en el aire. Ella sabía que en ese instante debía decidir. La figura oscura avanzaba, lenta pero segura, como un depredador, acechando a su presa. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El rugido de lo desconocido estaba tan cerca. Y de repente, un estruendo. La pared del fondo estalló en un caos de luz y escombros. Clara se cubrió la cara, sintiendo el polvo y la arena bañarle el rostro. Cuando la luz se disipó, un espectáculo inimaginable se desplegó ante sus ojos. No era un hombre común quien había irrumpido en el bar, sino una figura conocida, la abuela de Clara. Su imagen, envuelta en un halo sobrenatural, brillaba con un brillo escalofriante, como si estuviera hecha de la misma energía que llenaba la habitación. ¡Abuela!, gritó Clara. Sus palabras salieron acompañadas de incredulidad y horror. Lo que había considerado un recuerdo lejano en su mente se había hecho carne y hueso en medio de ese caos. Su abuela miró a Lucas, luego a Clara, y las palabras que salieron de su boca resonaron como un trueno. «Clara, tienes que saber la verdad. Todo ha sido parte de un plan». La voz de su abuela sonaba fuerte, pero sus ojos estaban llenos de dolor. «¿Plan? ¿Qué plan?», preguntó Clara, sintiendo que el aire se le escapaba. «¿Por qué estás aquí? ¡Estás muerta!». «Tu madre no debía estar contigo», continuó la abuela, ignorando la conmoción de Clara. «Yo hice un trato, lo hice por amor, pero ahora no hay regreso. Lucas tiene que afrontar su destino, y tú eres parte de él. La conexión entre nuestras almas es más profunda de lo que imaginas». La figura oscura se detuvo en su avance, como si entendiera cada palabra. Clara sintió que su realidad se desmoronaba. Todos esos momentos oscuros que había ignorado, cada destello de locura en su familia, ahora hacían sentido. «Es un ciclo. ¡Todo es un ciclo!», gritó Lucas, capturando la atención de ambos. Y entonces un nuevo grito desgarrador. Clara se volvió hacia Lucas, solo para verlo caer al suelo. Un estallido de sangre brotó de su pecho. El tiempo se detuvo de nuevo. Lucas, el artista que había explorado los límites de la locura y la creatividad, estaba ahora en el suelo, luchando por respirar. Los ojos de Clara se abrieron como platos. La realidad era una tormenta oscura. «¿Qué has hecho?», chilló Clara, corriendo hacia él. Mientras llegaba, su abuela apareció a su lado, su rostro ahora una máscara de angustia. «Lo que tenía que hacerse», replicó, impasible. «Es el precio por saber la verdad». El horror se apoderó del bar. Miradas de shock, gritos que estallaron y se ahogaron en confusión. Lucas miró a Clara con súplica, y una lágrima oscura resbaló por su mejilla. «Tú serás la próxima. En este ciclo lo verás». Y en un instante todo se oscureció. La habitación se volvió una vorágine de sombras.
Los cuerpos parecían desvanecerse, mientras la figura oscura resurgía como si hubiese robado la vida misma del lugar. Los murmullos se convirtieron en un coro de terror. Clara, ahora atrapada entre la luz de la verdad de su abuela y la inminente oscuridad de Lucas, entendió que su vida estaba en juego. Todo su ser temblaba, su corazón palpitaba con fuerza. Entonces, un súbito estallido resonó desde la esquina del bar. La ventana, hecha añicos, arrojó trozos de cristal al aire. Una sombra emergió a través del agujero, más oscura que la noche misma. Era otra figura conocida. Era su madre. ¡Mamá!, gritó Clara, desesperada. Pero la imagen que veía no era la de la madre que había conocido. Su piel pálida brillaba como si estuviera cubierta por una película de luz espectral. Sus ojos vacíos, pero ardientes. «Tú también. Tú eres parte de esto». La voz de Clara temblaba. El terror inundaba cada rincón de su ser. Su madre se acercó, pero había algo extraño, inquietante en sus movimientos. «Clara, la verdad siempre nos ha perseguido. Tu abuela y yo hicimos un pacto. Nunca estuve lejos», dijo la madre con calma aterradora. «Tú siempre has sido el último eslabón». Las murallas del bar temblaron, mientras la figura oscura comenzaba a azotar como un viento gélido. Clara se quedó sin aliento, mientras su realidad se deshacía. Sus piernas no respondían y todo su mundo se desdibujaba, colapsando en un lío de emociones. ¿Acaso su madre nunca había querido salir de la oscuridad? ¿Era su abuela la verdaderamente responsable? «Lo que debes hacer ahora», continuó su madre, su voz como un eco antiguo, «es decidir a quién seguirás. Este es el ciclo que nunca se rompe, Clara. Nuestra sangre es un lienzo y tú eres la artista». La figura oscura avanzaba y Clara, atrapada entre madre y abuela, sintió el peso de su legado aplastándola. Todo había cambiado. ¿Qué verdad iba a elegir? ¿Y a qué precio? El ciclo no se había terminado. Una nueva verdad estaba a punto de revelarse, y ella era el epicentro de esta tormenta. El tiempo se detuvo de nuevo, y la decisión implacable se acercaba. El tiempo se detuvo de nuevo, y la decisión implacable se acercaba. Clara se sintió atrapada entre su madre y su abuela, como si el aire fuera denso y pesado, un manto de desesperación que la asfixiaba. La figura oscura, pulsante y amenazante, avanzaba lentamente. Su presencia fría calaba hondo en su corazón. ¿A quién debía confiar? ¿Quién realmente había estado manipulando su destino? «Clara», llamó su madre, su voz ahora llena de un extraño poder. «No todo es lo que parece. Tienes que saber». Pero Clara no podía escuchar. El rugido de la oscuridad la envolvía y de repente un rayo de luz luminoso cruzó la habitación de lado a lado. Era como un relámpago cortante y brillante, y en su explosiva luz Clara vio una figura. La figura de su padre. «¿Papá?», susurró con incredulidad, pero él no parecía realmente él. Su rostro, en un instante, relucía con claridad, pero luego se desvanecía en sombras. Tenía una mirada llena de dolor y urgencia. «Clara, no te quedes aquí. Tienes que salir. Este ciclo ha estado atrapado por generaciones». La habitación tembló con fuerza. Las paredes crujían, vibraban en el aire. Clara sintió cómo sus rodillas flaqueaban. La realidad retumbaba a su alrededor. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no volviste?», gritó. Su voz se perdió en el ruido. «Porque no podía», respondió su padre, su figura volviéndose más etérea, como si las sombras lo reclamaran.
la verdad sobre tu abuela es más oscura de lo que imaginas. Ella ha estado detrás de todo esto, manipulando los hilos, elaborando un juego mortal. Las sombras que ves son el reflejo de su propia traición. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. La imagen de su padre, la única luz en la oscuridad, empezaba a desvanecerse. «¡No, no te vayas!», gritó, extendiendo la mano. En ese instante, las palabras de Lucas volvieron a resonar en su mente, su advertencia llevándole a un abismo de confusión. «Eres parte de esto, Clara. La conexión». La figura oscura se acercó, pareciendo alimentarse de su miedo. La multitud se retorcía. Algunos gritaban, otros simplemente observaban en shock. Lucas, que yacía aún en el suelo, miró a Clara, sus ojos llenos de terror. «Clara, escápate. La verdad está oculta, pero no es lo que piensas. Corta el ciclo, Clara. Tienes que romperlo», le gritó su madre. La desesperación en su voz era palpable. El sacrificio es la única forma de escapar. Pero en ese momento, una explosión sonora sacudió el aire. La habitación, cada rincón, retumbó por el estruendo. Una grieta se abrió en el suelo y el viento comenzó a girar, levantando polvo y escombros. Clara tropezó, aterrada, mientras una luz intensa emergía de la grieta. «¡No!», vociferó su madre, mientras una fuerza desconocida parecía atraerla hacia la oscuridad. Justo cuando la sombra de su madre intentaba abrumarla, Clara vio la verdad desnuda. Las sombras eran en realidad sus miedos, sus traumas, su historia familiar. Todo era un ciclo de dolor que había pasado de generación en generación. Y entonces, en un giro inesperado, Clara comprendió. El sacrificio no era de otros, era de sí misma. Alzó la mirada hacia la figura de su madre y de su abuela. «No más. Yo no seré un peón más en este juego». Y con ese pensamiento resoluto, Clara dio un paso hacia la grieta, no sabiendo si su destino sería su liberación o su condena. Pero un grito desgarrador surgió de Lucas, e instantáneamente, como si la sala se congelara. «¡No!». Clara sintió un susurro en el viento que llevaba la voz de su padre. «Si decides entrar, no habrá regreso». Y así, con todo en juego y el futuro en la línea, Clara tomó su elección. La oscuridad la recibió, llevándose consigo la luz y la sombra, con un eco que resonaba en su mente. Este es solo el comienzo. El tiempo se detuvo de nuevo, y la decisión, implacable, se acercaba. Clara dio un paso hacia la grieta, sintiendo que la presión la abrumaba. Cada segundo que pasaba parecía un eco de las advertencias que había recibido. La figura oscura avanzaba, y con ella el peso del destino de su familia. Pero antes de que pudiera zambullirse en la oscuridad, un destello de luz emergió de la grieta. La luz se expandió, llenando el espacio con una energía vibrante. En ese resplandor, Clara sintió que su corazón latía con más fuerza. Fue un instante fugaz, un momento donde todo parecía posible y a su vez condenadamente fuera de su alcance. «¡Clara!». La voz de Lucas resonó con un temblor de desesperación, pero ni siquiera ella podía girar hacia él ahora. La luz parecía atraerla, pero era como si le susurrara secretos que jamás hubiera imaginado. Y entonces todo cambió. De repente, la figura de su madre se desvaneció en un destello de sombras, dejando atrás un espacio entre Clara y la grieta. La atmósfera se tornó pesada, como si el aire en la habitación se estuviera volviendo denso y asfixiante. Clara luchó por respirar, pero lo que vio la dejó paralizada. Un ruido ensordecedor, como un trueno, resonó en sus oídos. Y ahí, en medio de la oscuridad, emergió una imagen estremecedora.
su madre, su abuela y Lucas, todos juntos, de pie, como si fueran parte de una oscura conspiración. Pero, ¿y si no eran lo que parecían? No, espera, gritó Clara, pero las palabras se le escaparon. La visión se tornó borrosa, una especie de pesadilla irreconocible. La luz parpadeó entre sombras y ecos distorsionados. Clara, necesitamos que te unas a nosotros, dijo la abuela, pero su voz sonaba extraña, casi hueca. La ansiedad de Clara aumentó. Sus recuerdos comenzaron a torcerse, como sombras bajo la luz parpadeante. ¿Qué has hecho?, Clara preguntó, con voz temblorosa, sintiendo cómo sus rodillas flaqueaban. De repente comprendió que en ese instante no eran solo sus familias las que estaban bajo el dominio de la figura oscura, sino sus propios valores, sus creencias. Lucas se giró hacia ella, las sombras cubriendo parte de su rostro. Ya no hay vuelta atrás, Clara. Hemos estado esperando tu elección, pero lo que no sabes. Y entonces sucedió lo inimaginable. Un grito desgarrador resonó en el bar, un eco que llenó el espacio de horror. La figura oscura se volvió tangible, retorciéndose, pulsando al ritmo de sus corazones. ¡Clara!, rezongó, con una voz que hacía eco por toda la habitación. ¡Despierta! De repente, la figura de su madre se retorció en un mar de sombras, revelando una verdad devastadora. «Soy yo», gritó Clara, aterrorizada. «Soy yo quien ha estado atrapada, ¿no tú?» En ese instante, la clase de horror que la envolvía se volvió palpable. Una red de secretos oscuros. La luz brilló con fuerza en el caos, y lo que Clara vio hizo que su sangre se congelara. La figura de su madre estaba cambiando, transformándose. Lo que era su madre se convirtió en algo más, algo que se asemejaba a un monstruo. «Eres el ciclo. Lo has sido todo este tiempo», resonaba la voz, retumbando en su interior. Congelada, Clara dio un paso atrás. «No, no puede ser». Pero la verdad abrumadora la alcanzó. La figura oscura no solo era el horror de su familia, era también la manifestación de sus propios miedos, sus propios demonios. Todo había sido un engaño. Estás controlada por mí». Sus palabras salieron acompañadas de un temblor. La habitación comenzó a temblar nuevamente. Clara sintió que el mundo se disolvía y la realidad se desvanecía en un torbellino de sombras. «El ciclo se determina por ti», susurró Lucas. Cada palabra un hilo desgarrador hacia su propósito. Radicalmente traicionada, el ciclo que había luchado por romper estaba más entrelazado de lo que creía. Clara se dio cuenta de que cada elección había sido menos suya y más un juego de sombras. ¿Qué elecciones había tomado en verdad? ¿Qué había empujado a su familia y a ella a esta oscuridad? Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué debo hacer?», gritó, su voz resonando en la penumbra. La verdad era de tal magnitud que el agujero en su pecho se volvió un abismo. Entonces sucedió lo inesperado. Con un estallido, la grieta se expandió, engullendo la luz y arrastrando a todos, incluido a ella. Clara cayó, pero no estaba sola. «Eres parte de mi historia». Escuchó la voz de su madre en su mente y comprendió que no solo era una víctima, sino que había sido tejida en este ciclo irrompible. Y en medio de esa oscuridad, un misterioso susurro resonó. La verdadera elección aún está por venir. Clara sintió que iba a caer en un abismo oscuro, el caos envolviéndola mientras la grieta se abría a sus pies, casi como si la realidad misma estuviera desgarrándose. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar, una mano la sujetó. «¡Clara!»,
No, era Lucas. Su voz estalló como un trueno en su mente. Sus ojos, aún llenos de desesperación, la miraban intensamente. No puede ser una elección ciega. Tienes que escuchar. Ella se detuvo, sintiendo la conexión entre ellos, un hilo enredado en el caos. Al mirar a su alrededor, la figura oscura retrocedió, como si se sintiera amenazada por la luz de su unión. En ese momento, se dio cuenta de que no quería rendirse. No quería dejar que el ciclo se repitiera. Pero había algo más profundo, algo que apenas comenzaba a comprender. ¿Qué significa todo esto?, preguntó ella, su voz temblando mientras examinaba la cara de Lucas. Pero antes de que él pudiera responder, su madre hizo un movimiento brusco, interrumpiendo el hilo de conversación. La luz temblaba como si una tormenta se burlara del destino. «Es parte del ciclo», dijo su madre. Su voz ahora era solemne y casi fría. «No puedes huir de lo que eres. No puedes huir de nosotras». A medida que hablaba, su rostro comenzó a cambiar, los rasgos sutiles desdibujándose, como si la esencia misma de su madre se estuviera evaporando en el aire. Clara sintió un escalofrío. «¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres?» La confusión la dominaba. Los recuerdos de su niñez empezaron a entrelazarse con esta sombra lunar que enfrentaba. La figura oscura se detenía. Parecía haberse alimentado de cada palabra. Clara no entendía, y algo en su interior comenzaba a girar. Fue en ese instante cuando otro grito desgarrador resonó, uno que hizo que su corazón se detuviera. ¡Mamá! El rostro que antes reconocía ahora estaba distorsionado. ¿Era su madre quien estaba allí, o era un eco de algo mucho más antiguo y oscuro? La figura pasó de ser aterradora a casi infinitamente trágica. Clara sintió que la comprensión le golpeaba como un rayo. «Tu abuela hizo un pacto para que tú nunca supieras», continuó su madre, mientras la grieta detrás de Clara lanzó destellos, como si el propio tiempo alterara su forma. «Eres el sacrificio. Estás destinada a esto». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «¿Sacrificio? ¿Para quién?» «Para salvar tus vidas. ¿No lo entiendes? Este ciclo no es solo sobre ti o sobre mí, es sobre todos nosotros», dijo Lucas mientras la confusión crecía. Ella miró a su madre, a la figura oscura y luego a Lucas. Las emociones eran abrumadoras, pero había un hilo de dolor que se apretaba en su corazón. Y entonces Claire vio la verdad, como si una niebla se dispersara. Su abuela, su madre, ellas habían estado utilizando su luz para mantenerlas a salvo de una oscuridad que amenazaba con devorarlas a todas. Lucas, en su desesperación, era una víctima más de un juego que las ataba. Y como si respondiera a su revelación, el mundo a su alrededor se sacudió. El suelo tembló y de pronto Lucas cambió. Su rostro se transformó, despojándose de la angustia, y una sonrisa aparecía. «Tú puedes romperlo, Clara. Tienes el poder, mucho más de lo que yo tuve alguna vez». «¿Yo? ¿Por qué?» «Eres tú quien tiene que detenerlo», ella gritó, la voz llena de una mezcla incontrolable de miedo y esperanza. Pero Lucas sonrió, y en el movimiento más extraño, extendió su mano y se volvió hacia la figura oscura, dándole la espalda a Clara. «Es hora de que mires la verdad. La figura que has temido, lo que ves como tu demonio, soy yo. Siempre fui yo». Todo se detuvo en un silencio aterrador. Clara sintió que el mundo se desvanecía. Los ojos de Lucas brillaban con una intensidad pensativa. Un eco de traición atravesó su mente. «¿Qué? No puede ser».
La realidad se tambaleaba bajo sus pies. La conexión entre ellos se veía desgastada y torcida. ¿Cómo podía ser? La luz se bifurcaba en sombras y la verdad se revelaba como una destructora. ¿Era Lucas el enemigo mientras ella pensaba que era su salvador? Antes de que pudiera responder, un nuevo grito atravesó el aire, más desgarrador que los anteriores. Clara sintió que todo giraba fuera de control, mientras la conexión se desnudaba. Ahora había más preguntas que respuestas, y una certeza escalofriante se cernía sobre ellos. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, estaba apoyado en una mentira. La grieta se expandió, su oferta se precipitó ante ella. Clara miró a Lucas, a su madre, a la imagen desmoronada de lo que creía conocer. ¿Qué hago? Su voz se convertía en un eco a través de la tensión. Mientras todo se oscurecía, la elección que debía hacer se convirtió en una espada de doble filo. ¿Volvería a caer en el ciclo que habían creado o lo rompería para siempre? Pero en la penumbra de la emoción, la visión de su futuro se tornó cada vez más opaca. La verdadera batalla está por llegar. Resonó en su mente, y en ese instante, la realidad de su legado se tornó más aterradora que cualquier sombra. Clara sintió que iba a caer en un abismo oscuro, el caos envolviéndola mientras la grieta se abría a sus pies, casi como si la realidad misma estuviera desgarrándose. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar, una mano la sujetó. ¡Clara, no! Era Lucas. Su voz estalló como un trueno en su mente. Sus ojos, aún llenos de desesperación, la miraban intensamente. «No puede ser una elección ciega. Tienes que escuchar». Ella se detuvo, sintiendo la conexión entre ellos, un hilo enredado en el caos. Al mirar a su alrededor, la figura oscura retrocedió, como si se sintiera amenazada por la luz de su unión. En ese momento, se dio cuenta de que no quería rendirse. No quería dejar que el ciclo se repitiera, pero había algo más profundo, algo que apenas comenzaba a comprender. ¿Qué significa todo esto?, preguntó ella, su voz temblando mientras examinaba la cara de Lucas. Pero antes de que él pudiera responder, su madre hizo un movimiento brusco, interrumpiendo el hilo de conversación. La luz temblaba, como si una tormenta se burlara del destino. «Es parte del ciclo», dijo su madre. Su voz ahora era solemne y casi fría. «No puedes huir de lo que eres. No puedes huir de nosotras». A medida que hablaba, su rostro comenzó a cambiar, los rasgos sutiles desdibujándose, como si la esencia misma de su madre se estuviera evaporando en el aire. Clara sintió un escalofrío. «¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres?» La confusión la dominaba. Los recuerdos de su niñez empezaron a entrelazarse con esta sombra lunar que enfrentaba. La figura oscura se detenía. Parecía haberse alimentado de cada palabra. Clara no entendía, y algo en su interior comenzaba a girar. Fue en ese instante cuando otro grito desgarrador resonó, uno que hizo que su corazón se detuviera. «Mamá». El rostro que antes reconocía ahora estaba distorsionado. ¿Era su madre quien estaba allí? ¿O era un eco de algo mucho más antiguo y oscuro? La figura pasó de ser aterradora a casi infinitamente trágica. Clara sintió que la comprensión le golpeaba como un rayo. «Tu abuela hizo un pacto para que tú nunca supieras», continuó su madre, mientras la grieta detrás de Clara lanzó destellos, como si el propio tiempo alterara su forma. «Eres el sacrificio. Estás destinada a esto». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «¿Sacrificio? ¿Para quién?» «Para salvar tus vidas. ¿No lo entiendes? Este ciclo no es solo sobre ti o sobre mí. Es sobre todos nosotros», dijo Lucas, mientras la confusión crecía. Ella miró a su madre,
a la figura oscura y luego a Lucas. Las emociones eran abrumadoras, pero había un hilo de dolor que se apretaba en su corazón. Y entonces Claire vio la verdad, como si una niebla se dispersara. Su abuela, su madre, ellas habían estado utilizando su luz para mantenerlas a salvo de una oscuridad que amenazaba con devorarlas a todas. Lucas, en su desesperación, era una víctima más de un juego que las ataba. Y, como si respondiera a su revelación, el mundo hacia alrededor se sacudió. El suelo tembló y de pronto Lucas cambió. Su rostro se transformó, despojándose de la angustia, y una sonrisa aparecía. Tú puedes romperlo, Clara. Tienes el poder, mucho más de lo que yo tuve alguna vez. ¿Yo? ¡Ah! ¿Por qué? Eres tú quien tiene que detenerlo. Ella gritó, la voz llena de una mezcla incontrolable de miedo y esperanza. Pero Lucas sonrió y en el movimiento más extraño extendió su mano y se volvió hacia la figura oscura, dándole la espalda a Clara. Es hora de que mires la verdad, la figura que has temido. Lo que ves como tu demonio, soy yo, siempre fui yo. Todo se detuvo en un silencio aterrador. Clara sintió que el mundo se desvanecía. Los ojos de Lucas brillaban con una intensidad pensativa. Un eco de traición atravesó su mente. ¿Qué? ¡No puede ser! La realidad se tambaleaba bajo sus pies. La conexión entre ellos se veía desgastada y torcida. ¿Cómo podía ser? La luz se bifurcaba en sombras y la verdad se revelaba como una destructora. ¿Era Lucas el enemigo mientras ella pensaba que era su salvador? Antes de que pudiera responder, un nuevo grito atravesó el aire, más desgarrador que los anteriores. Clara sintió que todo giraba fuera de control mientras la conexión se desnudaba. Ahora había más preguntas que respuestas, y una certeza escalofriante se cernía sobre ellos. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, estaba apoyado en una mentira. La grieta se expandió. Su oferta se precipitó ante ella. Clara miró a Lucas, a su madre, a la imagen desmoronada de lo que creía conocer. ¿Qué hago? Su voz se convertía en un eco a través de la tensión. Mientras todo se oscurecía, la visión de su futuro se tornó cada vez más opaca. La verdadera batalla está por llegar, resonó en su mente. Y en ese instante, la realidad de su legado se tornó más aterradora que cualquier sombra. Y justo en el momento de la desesperación, algo sorprendente sucedió. La figura oscura, hasta entonces frenética y amenazante, comenzó a brillarse en el centro. La luz se amplificó, y dentro de ella, Clara vio un rostro familiar. Una imagen la atravesó como un rayo. ¡Abuela! La voz de Clara resonó con un fervor desgarrador. El propio rostro de su abuela brillaba, pero no de forma esperada. Era un reflejo distorsionado, como si sus secretos más oscuros salieran a la superficie. «Clara, escucha», gritó su madre, extendiendo la mano, pero Clara sentía que todo se desmoronaba. «Es un engaño. Todo esto es un engaño. ¿No lo entienden?», gritaba Lucas, pero ya estaba demasiado tarde. La figura oscura estalló en una explosión de luz, y el lugar se llenó de un estruendo ensordecedor. Las sombras vibraban en un mar de anhelos, revelando verdades ocultas. «No sos la elegida, Clara», dijo la voz de su abuela, resonando como un eco lejano. «Tu destino ha estado sellado desde el principio. No puedes romper el ciclo porque tú misma lo eres, Clara. No eres un sacrificado, eres la causa». Las palabras atravesaron su pecho como un puñal. Clara quedó paralizada.
Todo lo que creía no era más que una ilusión. Ella era el centro de todo, la pieza que mantenía el ciclo en movimiento. Y para romperlo necesitaría hacer un sacrificio más profundo, enfrentarse a sí misma. ¿Yo? Murmuró, sintiendo la disonancia. ¿Qué significa eso? Pero su propio miedo le respondía desde el fondo de su alma. El caos estalló a su alrededor, y Clara supo que lo que significaban esas revelaciones cambiaría todo. Su propio ser se consumiría en la lucha con la verdad. Pero aún había una salida. Mientras todo se oscurecía, la elección emergió: enfrentar las sombras o permitirles devorarla. Y en ese instante, cuando la luz y la oscuridad colisionaban de forma brutal, la figura oscura susurró: ¿listo para descubrir quién eres realmente? Clara sintió que iba a caer en un abismo oscuro, el caos envolviéndola mientras la grieta se abría a sus pies. Justo cuando el terror la invadía y su mente luchaba por comprender lo que se revelaba, sintió una mano que la sujetó con fuerza. ¡Clara, no! Era Lucas, quien parecía haber encontrado una nueva determinación en su mirada. Su voz resonó como un eco en medio del caos. No te dejes llevar por el miedo. Tienes que escuchar. Ella se detuvo, aún con el corazón en la garganta, sintiendo la conexión entre ambos, un hilo enredado en una realidad que se retorcía. Pero mientras miraba a su alrededor, el aire se volvió denso, como si la figura oscura estuviera absorbiendo todas sus esperanzas. ¿Qué significado tiene todo esto?, preguntó, respirando entrecortado. Todo lo que creías saber no es más que una ilusión, replicó Lucas, su voz ahora cargada de desesperación. La figura oscura no es solo un enemigo, es quien te ha manipulado todo este tiempo. Eres más fuerte de lo que piensas, Clara. La figura oscura pareció encogerse ante sus palabras, como si la luz de la determinación de Clara y Lucas la forzara a retroceder. Pero, de repente, un rugido ensordecedor sacudió el espacio. Clara sintió que el suelo temblaba, una presión que podía sentir en su pecho. «Lucas, esto no es el momento», gritó, pero él no la escuchó. Pon una mirada fija en la grieta que amenazaba con abrirse aún más. Lucas se volvió hacia ella. «Tienes que ser valiente. Si no lo haces ahora, nunca habrá otra oportunidad». Sus ojos brillaban con una sinceridad que la desarmó. «Confía en mí. Te guiaré». «¿Por qué debería confiar en ti?», empezó a decir Clara. Pero antes de que pudiera terminar la frase, una sombra emergió de la grieta con una velocidad aterradora. Era su madre, o mejor dicho, algo que una vez fue su madre. «¡Clara, no!», gritó, pero sus palabras se perdieron en el eco del caos. La figura de su madre proyectaba una aura de terror indescriptible. «Jamás deberías haber estado aquí. Tú no debías descubrir la verdad». Y esas palabras calaron en el alma de Clara. Él es el eslabón del ciclo. Eres la razón por la que todo sigue. Clara tembló, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «¿Qué has hecho? Eres parte de la oscuridad». Su voz temblaba, pero la inseguridad le estaba consumiendo. Ella luchaba por mantenerse firme. «No te creo». Pero en el aire se sintió un cambio. La sombra de su madre sonrió, una expresión de satisfacción retorcida. Todo este tiempo comenzó a reír, dejando caer la máscara del amor. «Siempre lo supe. Eres la Troesia de todo nuestro sufrimiento. La oscuridad no es mi enemigo. Clara, eres tú». Un estruendo resonó en el aire. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La revelación la había golpeado como un puño. «¿Qué?», murmuró mientras la luz titilaba oscureciéndose rápidamente.
Lucas fue un engaño, una trampa. Acéptalo, Clara. Eres la fuente de nuestro dolor, dijo su madre. Y en ese instante todo cobró sentido. La verdad la atravesó como un rayo. Lucas no era un héroe. Él también había sido una marioneta en este juego. ¿Eres tú quien ha estado detrás de todo?, gritó Clara, el miedo transformándose en rabia. Eres la razón por la que hemos sufrido. Las sombras comenzaron a azotar a su alrededor con un nuevo ímpetu, como si el poder de su madre estuviera volviéndose más real. Pero el impacto de sus palabras había creado una chispa en Clara. «No seré tu peón, no más». Y justo cuando se preparaba para enfrentar la oscuridad, la figura de Lucas fluía hacia ella, transformándose en lo que más temía, el reflejo de su propio ser. «No puedes escapar de ti misma, Clara», dijo con un tono suave, pero desgarrador. La conexión estaba cambiando, torciéndose como un hilo enredado. «Eres parte de la misma tragedia». Los ecos de la verdad resonaron en su mente. La línea entre luz y oscuridad se desdibujaba. Todo lo que había creído acerca de Lucas, de su madre, de ella misma, se desmoronó en un caos de revelaciones. La grieta se amplió aún más, amenazando con tragarlas a todas. Con la voz de su madre resonando en su cerebro, Clara se dio cuenta de que debía tomar una decisión. Podía ser la heroína, asumir la carga de lo que significaba romper el ciclo, o ceder ante la oscuridad que siempre había estado acechando. Y en la penumbra de la habitación, mientras el terror se hacía palpable, Clara enfrentó el dilema más grande de su vida. ¿Sería capaz de enfrentar su propio reflejo? ¿O se convertiría en lo que siempre había temido? El terror en su abdomen se multiplicó. «Nunca pude deshacer esto», murmuró. Y en ese momento, una verdad desgarradora se alzó de entre las sombras. «La oscuridad también corre en mis venas». La revelación la atravesó, aterrorizando su alma. Clara sintió que la realidad se desmoronaba ante sus ojos. El caos, el temor, el tormento era palpable. La sombra de su madre se distorsionaba, y Lucas, en medio de la confusión, la miraba con una intensidad que irradiaba urgencia. «Clara, escúchame», gritó, y eso la detuvo en seco. Las palabras de su madre y de Lucas resonaban como ecos, enrollándose en su mente. Pero en ese instante crucial, algo inesperado sucedió. Desde lo más profundo de la habitación, un estruendo ensordecedor reverberó. La grieta en el suelo comenzó a emitir luces intermitentes, destellos cegadores, de color azul eléctrico. Clara, asustada, retrocedió mientras una figura emergía de la oscuridad. Era un hombre vestido con un abrigo largo y una sonrisa inquietante. «He venido en el momento adecuado», dijo, su voz suave, casi cantarina. Clara sintió que el aire se cortaba. La figura era familiar, pero extraña. «¿Tú quién eres?», preguntó su voz temblando de incertidumbre. Lucas la miró confundido, sin reconocer al extraño. «Soy el que ha estado observando», respondió el hombre con calma, un brillo extraño en sus ojos. «Soy el destino que tú misma te has forjado. Clara, tu madre nunca te explicó la verdad, pero yo sí lo haré». «¿Qué verdad?». Clara apenas podía procesar la información. La figura parecía estar enfocada solo en ella, como si todo conspirara para que prendiera en su mente una chispa de entendimiento. El hombre se acercó un paso más, y sus palabras fluyeron con una intensidad cautivadora. «Eres la llave para romper el ciclo, pero también eres la nueva guardiana de la oscuridad», explicó.
El ciclo de sufrimiento que crees haber heredado no ha sido más que un eco de tus propios deseos ocultos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba aún más. La figura oscura aún la acechaba, y sus miedos parecían elevarse con ella. No puedo ser parte de esto. No tienes opción, contestó el extraño. Cada generación de tu familia ha hecho un pacto. Y ahora, Clara, el poder está en tus manos. Debes decidir: mantener la oscuridad o liberarte a ti misma a costa de algo más valioso de lo que podrías imaginar. No me estás diciendo nada claro. Clara sintió que el nudo en su garganta se apretaba. La room aún resonaba con ecos de sus miedos, y la figura oscura parecía estar al borde de asumir el control. Entonces, en un giro brutal, el extraño alzó una mano y, como destello de un trueno, un nuevo estallido lanzó a todos hacia atrás. Las sombras se retorcieron, escabulléndose del suelo como serpientes furiosas. La figura oscura dio un grito gutural, uno que resonó en el pecho de Clara, y en ese segundo todo cambió. Era su madre. Las sombras se disiparon para revelarla, pero no era la mujer que había conocido. Era una versión de ella misma, una figura atormentada, ojos hundidos, sufriendo por la carga de la oscuridad. ¡Clara!, gritó con voz quebrada, extendiendo las manos hacia su hija. No lo entiendes. No puedo dejarte caer en esta trampa. Tienes que elegir. No, no puedo. No puedo elegir entre tú y ella, dijo Clara, dando pasos atrás. La verdad caía como lluvia, y sus pensamientos se nublaban más con cada latido. Era una guerra entre la luz y la sombra. ¿Y dónde encajaba ella en esta lucha? El extraño continuó: la única verdad es que alguien debe sacrificarse, y tú eres solo el comienzo de un nuevo ciclo. Las luces comenzaron a parpadear agresivamente, y el suelo se sacudió una vez más. Clara sintió que su corazón se apresuraba en su pecho. Era un giro devastador. Toda su vida había estado atrapada en este juego, y ahora se le obligaban a unirse a él. Iba a liberar a alguno, pero lo peor era que todo lo que había creído se desmoronaba en un mar de dudas. Los pactos no son eternos, Clara, dijo el extraño, como si estuviera mirando el fondo de su alma. La verdadera pregunta es: ¿te atreverás a abrazar tu propio poder? ¿O serás la fuente de la oscuridad que siempre temiste? Todo lo que conocía se evaporó, y las insistencias de enterrar ese ciclo empezaron a parecer inalcanzables. Algo crujió dentro de ella. Un sentimiento oscuro salía a la luz, y en un instante, Clara supo que sus decisiones afectarían no solo su destino, sino el de todos los que amaba. La figura de su madre se unió a la sombra del extraño, convirtiéndose en un frente que contraatacaba. En aquel momento definitivo, Clara tuvo que decidir: aceptar el legado de dolor o luchar y crear un nuevo camino, a costa de lo que fuera. Las palabras colisionaron en su mente y todo se oscureció. Clara, resonó una voz familiar, y en ese estruendo final, todo estaba a punto de estallar. Pero, mientras la línea entre el bien y el mal se desdibujaba, ella supo que la verdad